Buenos días a todos. Hoy es domingo 22 de enero del año 2023. Un hermoso día de domingo por la mañana. Estamos aquí en Villa Mercedes, San Luis, República Argentina, en un hermoso día. Está nubladito, está más o menos fresquito, un hermoso día. Está muy lindo. El tema de esta prédica, mis queridos, se titula Volviendo a la fuente. Volviendo a la fuente. Y está tomado de un texto en el profeta Jeremías. Jeremías 2:13, que dice lo siguiente: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no detienen el agua. Dos males. Me dejan a mí y después cavan cisternas que no sirven para contener el agua. Al cabo de un tiempo se quedan vacías, se quedan sin agua. Y yo soy fuente de agua de vida. La cosa extraordinaria, porque en la Biblia, en la revelación bíblica, el agua corriendo, digamos, el agua fluyendo, es símbolo de la gracia de Dios que fluye, y es inagotable, fluye, así como nosotros vemos pasar el flujo de un río y pasa. Así es el río de Dios inagotable. ¿Por qué hemos de dejar esa fuente de agua viva para cavar cisternas que se agotan, que se agrietan y finalmente se quedan secas? Volviendo a la fuente. El libro de Proverbios dice en el arranque, en el capítulo 1, ¿hasta cuándo necios amarán la necedad? Es fuerte el libro de Proverbios, es extraordinario, porque te dice un montón de cosas, te enseña tantas cosas extraordinarias. Y dice, ¿hasta cuándo necios amarán la necedad? Y los soberbios amarán el burlarse, y los insensatos despreciarán el conocimiento. Dice Dios, vuélvanse a mí, a mi reprensión, y yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y les haré entender mis palabras. El volverse. En este año que comienza, es imperioso volver a la fuente. Y digo volver, por cuanto la tendencia natural es alejarse de la fuente para cavar cisternas propias, cisternas rotas, cisternas huecas, cisternas que se secan. Es imperioso dejar de andar perdido en los propios pensamientos o en pensamientos ajenos, pero que no tienen que ver con las enseñanzas y con la voluntad de Dios. Eso es perderse, dejar la fuente y cavar otra fuente, otro surtidor de agua, pero están rotos y se secan. Es imperioso dejar de andar cavando cisternas que parecen buenas, pero que finalmente se quedan sin agua. Escuche esto. El signo de este tiempo, del tiempo que vivimos, es la superficialidad religiosa. ¿Quiere que lo diga de nuevo? La superficialidad religiosa. En esa superficialidad religiosa, en lugar de dejarnos guiar por la palabra de Dios, acomodamos la palabra a nuestra conveniencia y somos especialistas en elegir las palabras dentro de la palabra. Con la lima, hay una lima de irresponsabilidad y de comodidad. Con esa lima solemos limar las aristas de la palabra que nos incomodan, las que nos interpelan, las que nos conmocionan. Esas aristas filosas las limamos con la lima de la superficialidad y con la lima de la incomodidad. Entonces,
a esa palabra aguda y penetrante, como dice que es la palabra de Dios, que es aguda y penetrante como espada de dos filos, y penetra hasta los tuétanos. La desgastamos, la redondeamos hasta hacerla para nosotros mismos ineficaz y muerta. Se nos vuelve una palabra ineficaz y muerta, pero dice Hebreos 4:2 que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Produce resultados. La palabra de Dios produce resultados. Es penetrante, viva, eficaz, produce resultados. Y así si nosotros redondeamos la palabra, la limamos, la acomodamos, la elegimos, la seleccionamos, sin la eficacia de la palabra, sin la obra del Espíritu, nos vamos deslizando en el letargo, en el adormecimiento. Y cuando estamos adormecidos, el enemigo nos ataca, nos destruye, él nos lima. Y al mismo tiempo nos usa. En lugar de ser instrumentos de la gracia y de la voluntad de Dios, somos instrumentos del enemigo. Nos transformamos en instrumentos del enemigo. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Efesios 5:14 dice lo siguiente: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué no creemos en la eficacia de la palabra? No creer en la eficacia de la palabra de Dios es lo mismo que no creerle a Dios. Creerle a Dios significa que creemos y valoramos su palabra. Una palabra eterna, llena de vida, llena de verdad, llena de sabiduría y llena de revelación. Alguien dirá, bueno, pero yo creo en Dios. Y la palabra le responde, sí, pero también los demonios creen y tiemblan. La palabra de Dios no es para retocarse, no es para limarla, no es para seleccionarla. Esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. No es para seleccionar los pasajes que nos gustan y evitar aquellos pasajes que nos confrontan. Eso es como cavar cisternas propias que al final se quedan sin agua y se quedan sin agua. Y al final te secás, te morís de sed. Quiero repasar algunas enseñanzas fundamentales de la palabra eterna de Dios. Por eso el mensaje se titula Volver a la fuente. Dejá ya ese tema, dejá ya esa cisterna, dejá ese invento, dejá esa idea, dejá esa cuestión que se te ha metido en la cabeza que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Déjalo, volvé a las fuentes. Una cosa fundamental de la fuente de Dios, de la palabra de Dios, de la gracia de Dios es esta. Jesucristo es Redentor. Pastor, ya lo sabemos. No sé si lo sabes de manera suficiente. A lo mejor lo sentiste, pero no sé si lo sabes de manera suficiente. La Biblia lo dice de todas maneras que Jesucristo es Redentor. De muchas maneras lo dice. ¿Qué quiere decir Redentor? El que redime, el que rescata, el que te levanta, el que te rescató. Estás perdido, Él te va a rescatar porque es Redentor. El apóstol Pablo lo dice de muchas maneras. Yo he seleccionado una manera que me encanta. Cuando le dice el apóstol Pablo a los Efesios, refiriéndose a la redención en Cristo Jesús, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. No puede haber nada más contundente. Y Él les dio vida a ustedes. Cuando ustedes estaban muertos en sus pecados, en sus delitos, en su desvarío, en su ignorancia, Cristo los rescata, los redime y les da vida. La vida que Dios da. La vida que Dios da. Jesucristo muerto y resucitado, sentado a la diestra de Dios Padre, Todopoderoso, el Pantocrátor, dicho en griego, redime, rescata y salva, solo Él. Mucha gente no lo entiende o no lo cree. Aún muchos creyentes no lo entienden o no lo creen.
pero Él es el Redentor. Algunos han aceptado alguna vez a Cristo como Señor y Salvador, pero retasean poner toda su vida en las manos del Redentor. Retasean entregar toda la vida, todo a Él. Piensan en Cristo como el Señor de su vida religiosa. No hay engaño mayor. Cristo no es el Señor de mi vida religiosa, es el Señor cuando yo estoy acá, cuando hago cosas para la iglesia. No. Algunos aspectos nunca han sido entregados a Cristo. Algunos aspectos de la vida nunca han sido entregados a Cristo para que Cristo los redima. Porque a muchos les parece una exageración este asunto. A mí mismo me parecía una exageración. Sí, hasta acá, pero acá no, esto lo manejo yo. ¡Qué imbecilidad! ¡Qué insensatez! Hasta que finalmente dice, no, Señor, yo te entrego toda mi vida, toda mi vida. Todos los aspectos, eso que tengo escondidos para mí, como la famosa ilustración, viejísima ilustración pastoral, viejísima ilustración, donde dice que un hombre sueña, que Dios le viene a pedir las llaves de su vida y las llaves de su vida las tiene en un cajoncito. Y dice, tomá, te doy esta. Y el Señor le dice, te queda una todavía. Hay una que tenés ahí, una llave chiquita. No, Señor, pero esta déjamela para mí, porque esta quiero manejarla yo, porque para mí es muy importante, entonces esta llave la quiero manejar yo. Y dice que el Señor en el sueño le devuelve el llavero y dice, tomá, te las devuelvo a todas. Si no sos capaz de entregarme todas las llaves de tu vida, ¿qué significa? ¿Qué? Vas a andar perdido, vas a andar en contradicción, vas a andar... Hay que volver a la fuente, querido. A veces cuando hablamos con algunas personas tenemos que explicarles que solo Cristo redime y rescata. Una vez fui a consultar con un pastor porque tenía problemas y voy a consultar con un pastor y me hice un viaje de 350 kilómetros para entrevistar a este pastor. Y el pastor viene y me dice, hola, ¿cómo estás, querido? Nos queremos mucho. Dice, yo soy solamente un hombre, no te puedo ayudar. Una definición perfecta. No es que él no me quería ayudar. No te puedo ayudar. Yo no soy redentor. Acudí a tu redentor, que te rescate, que te redima. A veces hay gente que no entiende lo que es la redención en Cristo. Solo Cristo redime. Entonces vienen algunos hermanos y está bien, a la entrevista pastoral está muy bien, a cada cual viene a la entrevista pastoral. Y nosotros en definitiva tenemos que decirle a los pastores, bien, querido, está bien, yo puedo orar por vos, pero mira, Cristo, te falta poner cosas en las manos de Cristo. ¿Qué querés que haga yo? ¿Qué podés hacer vos? Si Él es el Redentor. Eso no se entiende a ver qué significa. Pero aquel que dice, sí, amén, lo voy a hacer, ahí comienza a cambiar la cosa. Hay que entender que fuera de Cristo la esperanza es vana. Muchos insisten en su propio esfuerzo o en su propio criterio o en el de algún iluminado por ahí. Nosotros, los pastores, no somos iluminados para nada, salvo por la palabra de Cristo. Muchos insisten en su propia fuerza o en su propio criterio, pero tienen que reconocer y aceptar que solo Cristo redime. El orgullo es un obstáculo muy grande para aceptar esto. Y la incredulidad, otro decir, sí, no sé, no vengo a hablar de eso, tengo otros problemas, tengo otras cuestiones, lo que yo tengo es un problema que yo con mi pareja, con mi marido, con mi mujer. Sí, claro, ya lo sé. Me lo explicaste, sé lo que es, sí, me doy cuenta, sí, tenés problemas, esto. Ahora, ¿vos te crees que fuera de Cristo vas a tener redención? Redención, rescate. Pero cuando la persona en humildad y en fe se pone en las manos del Señor, comienza a encaminar su vida, empiezan a ajustarse las piezas, ¿viste? Empiezan a ajustarse las piezas de la vida, esas que están destartaladas por acá, por allá, por acá, por todos lados. Comienza a encaminar su vida,
antes desordenada y vacía, como era la tierra antes que Dios se entere. La tierra estaba desordenada y vacía, pero entra Dios y la ordena y hace este maravilloso planeta. Antes vida desordenada y vacía, pero ahora vida plena o vida llena y con propósito. Eso hace Cristo Redentor. Miren, mis queridos, tenemos que volver a la fuente de Cristo Redentor. Cristo es mi Redentor. Sí, porque tengo esto, tengo muchas cosas. Sí, querida. Todo lo que quieras. Pero no hay redención, no hay rescate. Podrás tener ideas lindas o podrás meterte en alguna cosa, pero no hay redención, no hay rescate. Solo Cristo. Él es el Redentor. Segundo punto que quiero tratar. Volviendo a la fuente, volviendo a lo fundamental, a los principios fundamentales de la fe cristiana, de la gracia de Cristo. Entonces pregunto, ¿con qué alimentamos nuestra mente? ¿Con qué alimentamos nuestro pensamiento? ¿Con qué lo alimentamos? El apóstol Pablo les está hablando a los filipenses y le dice varias cosas. Como remate algunas cosas que les viene diciendo en el capítulo 4 de la carta a los filipenses, les dice, en cuanto a lo demás, hermanos, es decir, ahora voy a hablar de otra cosa. Fíjense lo que dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Llenen su mente con esto. Lo repito. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud y si hay algo digno de alabanza, si hay algo bueno, piensen esto, llenen su mente con esto. El apóstol da una recomendación sabia y contundente para mantener la mente limpia y sana. Porque si nosotros mantenemos nuestra propia mente limpia y sana, muchas cosas se van a acomodar, y de muchos problemas, de muchas dificultades y de muchas cosas malas nos vamos a evitar. Pero eso depende de la propia decisión. No es para nadie un secreto que la contaminación de la mente deteriora y mata la fe y la comunión con Dios. Y les quiero decir una cosa. Ese proceso de degradación que comienza con la mente, sigue con el espíritu y con el cuerpo. Cuando vemos personas deterioradas físicamente, no es simplemente porque son enfermos o porque son ancianos, es porque casi con seguridad tienen la mente deteriorada, contaminada. El enemigo puede atacar el cuerpo, sí es cierto, pero fundamentalmente ataca el alma, la psiquis. La palabra griega para alma que figura en la Biblia es la palabra psiquis o psique, la mente, el alma. Y cuando el enemigo coloniza la mente, produce la muerte. Por eso la palabra de Dios dice, lleven cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir llevar cautivo todo pensamiento? Cautivo. Acá hay un ejercicio de la voluntad, una decisión, una determinación para combatir la siembra inmunda de Satanás en la mente. A esos pensamientos nefastos hay que arrastrarlos, hay que encadenarlos y sacarlos y llevarlos a la obediencia a Dios. Pero hay que hacerlo, es un ejercicio de nuestra voluntad. No esperemos que automáticamente sea. Que tengo un pensamiento que está torcido, que es malo, que es contaminante. En el nombre de Cristo me saco eso y llevo cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo.
es un ejercicio de nuestra voluntad, es una determinación que tenemos. Tenemos la posibilidad de hacer eso. De lo contrario, el enemigo va colonizando nuestra mente y nos va haciendo cada vez más dependientes de él, la mente más torcida. A esos pensamientos nefastos hay que atarlos y arrastrarlos a la obediencia a Cristo, pues Él nos ha dado su mente, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:16. Nosotros tenemos la mente de Cristo, dice el apóstol. Tened cuidado que esa mente de Cristo no sea contaminada, no sea ensuciada. Cuando hablamos de contaminación de la mente, pensamos, por ejemplo, en la pornografía. Y es cierto, la pornografía es un instrumento satánico que usa de la tecnología para corromper la sexualidad creada por Dios y para atar y controlar la mente de varones y mujeres de toda edad. Es un flagelo cada vez más extendido y cada vez más perverso. Ahora se usan los niños para esto. Es una abominación. Es un ataque a la mente. Pero no es solamente la pornografía lo que contamina la mente. ¿Y qué de la siembra de cizaña? ¿Y qué de la murmuración? ¿A qué cosa prestamos oídos? ¿Qué cosa vemos? ¿Con qué nos deleitamos? ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos gusta escuchar? ¿Qué palabras y qué comentarios venenosos envueltos en papel celofán se vierten en los oídos de los demás? Y a nosotros nos gusta. Porque dice que es como un sabor dulce, pero después cuando se traga nos llena de amarguras. Cuida la mente, cuida tu mente. ¿Qué críticas sin misericordia se almacenan y se cultivan en la mente? ¿A quién escuchas? ¿A quién le prestas oídos? ¿Qué comentarios cargados de maldad se reciben o se propagan y se almacenan y se cuidan y se resguardan? Y son basura que te van apartando de la gracia de Dios. Ya no estás teniendo la mente de Cristo, estás teniendo la mente de un cualquiera, porque la mente de Cristo ya va reduciéndose. Eso pasa. Volvamos a la fuente. ¿Qué tiene que ver esto con lo que Pablo enseña en Filipenses 4? Todo lo puro, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, si hay algo bueno, piensen en esto. ¿Qué la palabra acaso quiere que nosotros los transformemos como niños? En cierto sentido sí. En cierto sentido sí, con la pureza de la mente, como los niños. En cierto sentido sí, Señor, y la palabra lo dice claramente. Porque cuando el enemigo comienza contaminando nuestra mente, nos va destruyendo. Nos destruye la fe, destruye todo. Destruye todo. Destruye el matrimonio, destruye la familia, destruye las relaciones, destruye todo. La colonización de la mente. No pensemos que Dios no tiene en cuenta lo que nosotros almacenamos en nuestra mente, porque lo que nosotros almacenamos en nuestra mente lo expresamos de una manera o de otra. La palabra dice que de lo interior nuestro surgen las palabras y las acciones. Lo tenemos metido adentro. ¿Qué tenemos metido adentro? ¿Con qué te cultivás? ¿Con qué te cultivás? ¿Qué cultivás? ¿Qué escuchás? Yo tengo experiencias de jovencito en el Evangelio. Alguna experiencia no muy buena. Algunos hermanos tremendas, gente de Dios, hombres, gente de Dios, cada vez que hablaba con ellos, eran cosas de fe, de esperanza y de palabra y de cosas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me gustaba visitarlos. Pero habían otros que lo único que serían para llenarte la mente de comentarios, de basura, de murmuraciones. ¿Y qué es eso? Si tenés capacidad y si tenés la propensión y la inclinación a escuchar esas cosas, estás en peligro porque después te haces reproductor de esa basura. ¿A quién escuchás? ¿Quién te llena la cabeza? No pensemos que Dios no tiene en cuenta lo que almacenamos en la mente.
Por supuesto que tiene en cuenta lo que nosotros almacenamos en nuestra mente. Porque quiere limpiar. Él nos da la mente de Cristo y nosotros la ensuciamos, la recortamos, la llenamos de basura. ¿Viste? Como te dan algo que es muy lindo, que es muy limpio, y vos lo tirás en el basurero para que se contamine. Así hacemos con la mente. No hay que hacer eso. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Piensen en esto. Es un ejercicio de la mano. Piensen en ¿por qué te vas a contaminar? ¿Por qué te vas a contaminar? Vas a sacar el celular del bolsillo y vas a estar mirando. ¿Qué clase de basura? ¿Y para qué te sirve? Para destruirte. Para destruirte. Para destruirte a vos, para destruir tu familia. ¿Con qué llenamos nuestra mente? Llenémosla con la gracia de Cristo, con la palabra, con la gracia del Señor. ¿Qué tenemos que andar siempre? Miren, tenemos que hablar a veces muchas cosas y por ahí nos toca ver algunas cosas que no son buenas, pero tenemos que tener la sabiduría y la gracia de decir, esta basura yo no la recibo, esta palabra no la recibo, la quito en el nombre de Cristo Jesús, porque esta basura a mí no me va a contaminar. La saqué. No decir, bueno, qué lindo, qué sabroso que es. Es basura. Otra cosa de la que quiero hablar es acerca de robar a Dios. ¿Cómo robar a Dios? Robar a Dios. El texto de Malaquías 3:8 es un texto conocido por muchos y no tan conocido por otros. Dice el profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Lo pone como pregunta. ¿Acaso, vamos a ponerlo de esta manera, ¿es posible robarle cosas a Dios? ¿Cómo le vas a robar a Dios si Él es todo, Él tiene todo? Lo que pasa es que nosotros tenemos algunas cosas que le pertenecen a Él y no se las entregamos, no se las damos. A eso se refiere. Por eso Malaquías dice, ¿robará el hombre a Dios? Una pregunta retórica. Y el mismo profeta contesta, pues ustedes me han robado. Le dice al pueblo. Y el pueblo le responde, ¿en qué te hemos robado? Y el profeta, Dios responde a través del profeta, en vuestros diezmos y ofrendas. Ustedes me han robado, no me dan lo que es mío, me lo ocultan, me lo retasean. Malditos sois con maldición, porque ustedes me han robado. ¿Estás seguro, pastor? Sí. Malaquías capítulo 3, versículo 9. Malditos sois con maldición porque ustedes, la nación toda, me ha robado. En el concepto bíblico el diezmo se paga. Hay muchos que especulan con este asunto, bueno, que el diezmo es de la ley de Moisés y ya no corresponde. El diezmo es anterior a la ley de Moisés. El diezmo es anterior a la ley de Moisés. El patriarca Abraham, no Abraham, todavía no recibió la promesa. El patriarca Abraham, ya era patriarca, hombre llamado por Dios, entregó los diezmos a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, y le dio los diezmos de todo. Abraham ya era un hombre rico. ¿Qué de todo? Tenía ovejas, sí, el diezmo de las ovejas. Tenía cabra, el diezmo de la cabra. Tenía asnos, los diezmos de todo le dio al sacerdote del Dios Altísimo, a Melquisedec. Y te digo más, la palabra de Dios dice que Cristo es sumo sacerdote del orden no mosaico, del orden de Melquisedec, una revelación muy fuerte, muy potente, muy poderosa esta. El Señor Jesucristo practicó y recomendó el diezmo, Mateo 23, 23. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, porque los judíos de aquel, mejor dicho, los fariseos de aquel entonces,
siempre hacían la trampa, siempre hacían una trampita, porque esos son el símbolo de la religión, siempre tratando de hacer una trampita, siempre tratando de escabullir. Entonces ellos diezmaban la menta, el eneldo y se olvidaban de la justicia de Dios, se olvidaban de muchas cosas. En el Antiguo Testamento los diezmos y las ofrendas eran para el mantenimiento de la tribu de Leví, para el sacerdocio y para el altar, para el templo de Dios. En el incumplimiento de esto hay una maldición. ¿Qué quiere decir una maldición? No te va a ir bien. No va a haber el fruto y el propósito que Dios te quiere dar. No. El diezmo, ya lo enseñó, desde antes de la ley de Moisés, el patriarca Abraham vino al sacerdote que él reconoció como sacerdote del Dios Altísimo y después de una batalla que ganó le entregó todos los diezmos de todo que hacían los judíos con el diezmo, con las ofrendas, las llevaban al templo para la tribu de Leví, para los sacerdotes. ¿Qué llevaban? ¿Llevaban dinero? Sí, llevaban dinero. Pero llevaban bolsas de trigo, llevaban animales, llevaban cabras, llevaban corderos, porque servía para el mantenimiento de la tribu de Leví, que eran los únicos que podían ejercer el sacerdocio, los sacerdotes y todo lo que estaba relacionado con la administración a Dios en el templo. Entonces ellos proveían todo. Diezmos y ofrendas. ¿Qué era el diezmo? ¿Qué es el diezmo? El 10% de lo que vos percibís. Sí, el 10% de tu sueldo, el 10% de tu jubilación, el 10% de lo que percibís por tu trabajo, el 10% de tu aguinaldo. No, el aguinaldo. El retaseo de las cosas de Dios conlleva maldición. Y no esperes que Dios te fructifique cuando lo robas. No esperes que Dios te fructifique. Y vos me decís lo siguiente, vos me decís, bueno, pero hay alguna gente que ni viene a la iglesia, ni cree, ni diezma, ni nada. Sí, por supuesto, pero ellos están condenados. ¿Vos querés ponerte en el lugar de ellos? Bueno, dale. Hacé la prueba. Y hay bendición. Lo que dice, vosotros sois malditos con maldición, pero después dice lo siguiente, dice, robará el hombre a Dios, pues ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y después dice, malditos sois con maldición, porque ustedes, la nación toda, me ha robado. Entonces, traigan los diezmos al alfolí. Nosotros le llamamos alfolí por extensión a la cosita donde recogemos las ofrendas, pero el alfolí era un lugar, era como una especie de hangar donde se depositaban los diezmos, que era de trigo, oveja, ese era el alfolí. Traigan los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa y pruébenme ahora en esto, que es interesante probar a Dios. Pruébenme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé por vosotros al devorador, está hablando de la langosta y todas esas cosas, eran muchos que cultivaban la tierra. Y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones les dirán, bienaventurados, porque serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Así que querés fructificar, así que querés, como se dice, prosperar. Primero, eres fiel con tu diezmo y con tus ofrendas. El diezmo se paga, la ofrenda se trae de corazón. ¿Qué es una cosa de corazón? ¿Sabe lo que nos enseña también el apóstol Pablo? Que Dios ama al dador alegre y que Él es poderoso para hacer que abunde, que no haya escasez, sino que abunde en ustedes todo lo necesario para que inclusive ustedes puedan tener para dar a otros. Corintios capítulo 9. Por este tema del diezmo, el tema de nuestra relación con lo material, ese tema que algunos
le dan vueltas y tratan de encontrar la justificación para evadirlo, en lugar de experimentar la bendición, la gracia y la alegría de traerlo. Dios ama al dador alegre, dice Pablo. Pero esto también tiene que ver con la liberalidad, con la generosidad. La liberalidad, dice el apóstol, que entre los ministerios de la iglesia, dice, el que reparte, algunos repartían, los hermanos juntaban y estos repartían para la necesidad de la gente. El que reparte con liberalidad. ¿Sabe qué significa liberalidad? Es una virtud moral que consiste en distribuir generosamente sus bienes sin esperar recompensa. Esa es liberalidad. Yo doy, entrego y ayudo y soy generoso y estoy contento y Dios me bendice, no me deja faltar. Esa es la gracia de Dios. La palabra de Dios nos enseña a ser generosos en todos, con alegría. Seguramente cada uno de nosotros tiene cosas que nos alegran y cosas que nos entristecen. Entre esas cosas que nos alegran, esto me pone contento, me pone alegre. Entre esas cosas que te alegran, está la virtud de dar. Entre las cosas que te alegran, qué bueno que he podido ayudar. Hace unos años atrás recibí el testimonio de un hermano que dije, sí, yo a fulano de tal que necesitaba, qué sé yo, yo fui y le compré un televisor, él no me lo pidió y le regalé un televisor. Se puso tan contenta esta persona y él también, la alegría de dar. Les estoy contando una cuestión concreta. La alegría de, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno que traigo acá mi ofrenda, Dios me da, no me deja faltar. Y yo tengo para contribuir la alegría de, no, lo que pasa es que tengo este gasto, tengo este otro, tengo esto. ¿Qué es el diezmo y qué es la ofrenda? La prioridad número 114 dentro de tu economía. Cuando ya no te queda más nada en qué gastar, trae lo que te sobra. Es como traer, como se decía anteriormente, es como traer al altar una oveja con la pierna quebrada, lo peor. Esta ya se está por morir, la llevo al templo para dársela a Dios. Así hacían los judíos. Eso Dios no lo bendice. Pero Dios bendice, dice, al dador alegre. Amén. Pensá en esto, eso es volver a la fuente. Yo no estoy predicando todos los domingos sobre esto, pero pasan años para que predique de esto. Pero quiero que esto se sepa. Porque esto se enseña, lo que dice la palabra lo enseñamos y lo reafirmamos en esta congregación. Y Dios nos provee y nos da bendición para hacer las cosas que tenemos que hacer y para hacer las cosas que tenemos que avanzar y para proyectar y para ayudar. El último punto de esta vuelta a la fuente, dice que hora es 12 menos cuarto, es la gracia del servicio. La gracia del servicio. ¿Qué es una gracia? Es algo que Dios nos da. Nosotros somos salvos por gracia, dice la palabra. Claro, porque para nosotros la salvación es gratis. Pero no para Dios, que tuvo que entregar a su Hijo. Nuestra salvación ha sido probablemente lo más costoso para Dios Padre. Hay toda una revelación muy potente, muy poderosa. No voy a hablar de eso, pero el día que entendamos eso, se nos parte la cabeza, se nos da la vuelta la cabeza en dos. Ese plan de Dios de entregar a su Hijo para redimirnos a nosotros. El servicio, mis queridos, el servir, no es un concepto menor en la revelación, no es una cosa, bueno, sí, una cosa opcional, ¿viste? Como las cositas que son opcionales en, no sé qué, en el auto. Bueno, esto es opcional, y no me importa. Vos querés, si yo comprara un auto y te dice, bueno, es opcional, qué sé yo, asiento de cuero. Bueno, me da lo mismo si es asiento de cuero, el auto me va a llevar igual, a mí no me interesa. Hay otro que no, que sea asiento de cuero, bueno, dale. El servicio no es algo opcional en la vida del creyente.
Filipenses capítulo 2 dice que el mismo Jesucristo, siendo igual a Dios, tomó la forma de siervo, haciéndose obediente como siervo hasta llegar a la muerte de cruz. Jesucristo tomó forma de siervo. Y San Marcos capítulo 10, y lo dice también el Evangelio de Mateo, dice lo siguiente, así dijo Jesús, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto no es una cuestión menor en la revelación bíblica. El servicio es un don, como dice Pablo a los romanos. Pero también es una gracia y una bendición. Cuando el Señor Jesucristo lavó los pies de los discípulos, que está en Juan capítulo 13, dice, no, era tarea para los siervos. Es decir, el esclavo de menor rango, dentro de la casa que tenía varios esclavos, ese es el que se encargaba de lavarle los pies a las visitas. No era el mayordomo precisamente. Era el más bajo de los esclavos de los siervos. Ese tenía la tarea de lavarle los pies a los visitantes. Y Jesucristo tomó una palangana, diríamos nosotros, y le lava los pies a los discípulos. Les dice, yo les he dado ejemplo para que ustedes también hagan lo mismo. Para que ustedes hagan lo mismo. ¿Qué es el servicio, mis queridos? El servicio al Señor y el servicio a los demás es una marca notable de los hijos de Dios. En la gracia de Cristo, ya lo he dicho varias veces, el servicio no es una carga. En la gracia de Cristo, en el Espíritu de Cristo, el servicio no es una carga, no es una imposición, no es algo que tengo que llevar, es una bendición. Cuando servimos nos asemejamos más a Cristo. Cuando servimos nos asemejamos más a Cristo. Y dice, ¿qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo servir? El Señor Jesucristo le dijo directa, en mi nombre vos le vas a dar un vaso de agua a este pequeño. Y es como si me lo das a mí. ¿Qué andas buscándole la vuelta a las 5 patas al gato para servir? Hacelo. Y va, qué bendición que hay. Cuando entiendas que el servicio es una bendición y es una gracia de Dios, tu vida va a cambiar, tu vida va a cambiar. Cuando servimos nos asemejamos más a Cristo. El servicio debe ser genuino, de corazón, debe ser constante, debe ser responsable, debe ser con alegría y debe dar fruto. Me cuentan los hermanos que están trabajando en el barrio San José, que la toma es difícil con los chicos, el tema no es simple, pero ahí están los hermanos sirviendo. Y van los días de semana, y van los sábados y sirviendo, y va a tener fruto. Decí, fruto. No, más fuerte, decilo. Fruto. Del servicio da fruto, el servicio en Cristo da fruto. Y lo vas a ver. ¿O te crees que Dios miente? Algunos están años y años en la iglesia y no se les ha despertado el espíritu de servicio. Entonces se achanchan. Dicen, no sé qué me está pasando, sí, tengo problemas. Viene el enemigo, les coloniza la mente y hace estrago y los bandea para acá y los bandea para allá. Y nunca se dieron cuenta de lo que significa la gracia de Dios y el servir a Cristo. El servir a otro en el espíritu de Cristo. Hay que volver a la fuente, querido. Hay que volver a la fuente. Decir, volver a la fuente. Volver a la fuente. A la fuente de vida eterna. ¿Qué vamos a andar cavando cisternas por ahí? Vamos a andar haciendo pocitos, vamos a andar haciendo perforaciones que se secan. Si tenemos la fuente de la palabra y de la gracia. Necesitamos eso, queridos. ¿Qué le pasó al pastor que se le zafó la chaveta? Sí, a veces el Señor me hace zafar la chaveta. Escuchá, en lugar de alimentar tu mente con basura y con comentarios que para nada edifican, servilo
Servilo a Él. Servilo en tu prójimo, servilo inclusive en tu familia, servilo. Servilo a Cristo. Extraordinario. Una mujer que venía en una época a nuestra congregación y que tuvo el problema de que su marido la engañó con otra y siguió viviendo con él. Ya no vive más con él, hace años que no la veo. Pero una vez me comentó lo siguiente. Acá me la pegó. ¿Sabes qué, pastor? Cuando le plancho las camisas a mi marido, ella sabía que el marido la había engañado con otra, una serie de cosas. Pienso que estoy planchando las camisas del Señor. ¡Guau!, dije yo, porque eso dice la palabra, como para Cristo. Así que le diste un vaso de agua a este pequeñito que necesita. Un vaso de agua. En mi nombre, a mí lo hicisteis. Señor, cuando te vimos sediento, dicen los pavotes que lo escuchaban. No, por cuanto se lo diste a uno de estos, a mí lo hiciste. ¿Entiende cómo es la potencia de la revelación de la palabra? La fuente de Dios. Volvamos a esa fuente, queridos. Esto está grabado, esto lo van a ver otros después o no lo van a ver, no sé. Pero quiero que te quede esto. Ponete de pie. Generalmente yo termino mis prédicas con la palabra, un saludo, pero esta vez quiero hacer lo siguiente. Quiero orar. Y quiero pedirte, Padre Santo, Dios eterno, que tu palabra eterna, potente y poderosa penetre en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Por qué vamos a andar buscando y rebuscando en la basura? ¿Por qué vamos a andar rebuscando en aguas contaminadas? Si tú eres fuente de agua de vida. Llénanos de ti, Señor. Queremos saciarnos de ti, de tu presencia, de tu gracia. Ayúdanos, Señor. Redímenos, Cristo. Rescátanos de las cosas vanas. Rescátanos de las cosas vanas. Para que podamos vivir en comunión y para que podamos ver y entender cuál sea tu voluntad agradable y perfecta. Gracias por esta hora, gracias por este tiempo, gracias por los tiempos que vienen, porque son tiempos de tu misericordia y de tu obra. Bendito sea tu nombre, Dios eterno, Padre de misericordia. A ti sea toda gloria y honra por los siglos de los siglos. Y decimos, amén, amén, amén. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Amén. Nos despedimos. Amén.